Saludamos a Fausto Espotorno, economista. Fausto, un abrazo, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Un abrazo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. En primer lugar, no sé si tiene mucho sentido la pregunta, te la hago igual. ¿A qué atribuís el hecho de que había un pronóstico de inflación para diciembre pasado del 30 y resultó 25? ¿Hay alguna explicación a Mira, eso? en realidad, ¿Te parece sí, si relevante? uno, no me parece muy relevante, pero en realidad, si uno veía cómo venía la inflación los primeros 15 días, diría las primeras casi 3 semanas, uno podía pensar que se podía ir a 30, si seguía la misma tendencia, ¿no? Porque habíamos tenido en las primeras 3 semanas casi 20% de inflación, por lo menos en la medición que hicimos nosotros, y en la segunda semana, bueno, se había ido el demonio. Entonces, si uno medio proyectaba la tendencia linealmente, se puede ir a 30. Ahora, lo cierto es que la última semana de diciembre se frenó bastante y pasamos, ya te digo, de tener 20% en 3 semanas a tener 20, en la medición nuestra 23 en todo el mes, en la medición del gobierno 25, porque incluye provincias que nosotros no medimos, pero sí, se frenó medio en la última semana. La primera semana de enero fue parecida, un poquito más baja en lo que es la inflación núcleo a la primera semana de diciembre, o sea que hubo una desaceleración hacia el final de diciembre y principio de enero, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si uno miraba así tendencialmente lo que ha pasado en la segunda y tercera semana, por ahí podría decir, bueno, esto se puede disparar. Pero me parece que pasa por ahí, no hay mucho más que eso, ¿no? Ok. Ahora, yendo a lo que me parece que es importante de hoy, es el hecho de que ayer se conoció el REM, que es el Reglamento de Expectativas de Mercado, que el Banco Central formula todos los meses, consultando a, creo que 37, entre bancos, 37 bancos y consultoras y demás, y queda 25 para enero y 213 para el año, ¿no? Sí. Eso es un Mira, dato, me parece más relevante este dato que el de diciembre, ¿no? yo te voy a decir más, me parece que el año va a quedar más arriba que eso, ¿no? Pero sí, enero básicamente va a ser muy parecido a diciembre. Nosotros estamos proyectando un poquito por debajo de eso, más cerca de 20, pero va a ser muy parecido, porque va a haber ahora viene toda la segunda línea de aumentos, ¿no? Viste, los precios son como una especie de carrera de caballo, todos llegan al mismo lugar, pero algunos salen disparados más rápido que otros. Entonces, en diciembre tuviste los precios que salen disparados primero, que generalmente están en alimentos, combustibles, prepagas, algunos que venían muy atrasados y se los liberó. Ahora viene toda la segunda línea de aumento, que son los profesionales, los empleados, porque seguramente algunas semiparitarias o paritarias, o algunas empresas que estarán dando aumento de salarios en enero, y todo eso empieza a tener la segunda vuelta de aumentos. Por eso es que enero lo calculamos más o menos parecido a diciembre, poquito menos, pero por ahí. Febrero, eh, por ahí es el mes más tranquilo de todos estos, pero después tenés tarifas en marzo, y hay que ver, y después viene la pregunta final, es qué pasa con el tipo de cambio, si se sale de cepo, no se sale de cepo, si se va a corregir el ritmo de devaluación o cómo va a funcionar el tipo de cambio a partir del segundo trimestre. Que es una pregunta importantísima porque lo que sabemos es que esto de llevar el tipo de cambio 800 y ir devaluando los 2% por mes, bueno, se te empieza a trazar el tipo de cambio, ya No, está. no, claro, Eh, claro, obviamente, entonces, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, en decime. algún momento o Sí. corregís el tipo de cambio o salís del cepo, tenés que elegir una en las dos. Lo que había dicho el ministro Caputo en algún momento es que pensaban que salir del cepo se podía hacer recién cuando empiecen a ingresar los dólares de la cosecha. Por eso la pregunta es, bueno, entonces en el segundo trimestre algo va a pasar con el tipo de cambio, o se corrige, o se sale del cepo, o qué. Y eso tenés una tercera vuelta de corrección de precios. Entonces, esta corrección de precios va a ser tipo, viste, como ponerle que empiece a bajar la inflación, porque a la larga, si el programa fiscal y monetario empiezan a funcionar correctamente, esto es, dejás de emitir dinero por el lado del cuasi fiscal y dejás de emitir dinero porque empezás a corregir las cuentas públicas, bueno, indefectiblemente la inflación va a bajar si tendés a eliminar el déficit fiscal. Eso Y no queda ahora, dudas. Ahora eso es un poco a largo plazo, ¿no? Fausto, Sí. Willy Cohen, un abrazo grande. A propósito de eso, te iba a preguntar, ¿cómo está
digamos, la cuenta pesos acá? ¿Vos qué estás viendo? Porque ayer el presidente dijo, bueno, que se está aplanando el ritmo de emisión monetaria y que eso es lo que eventualmente lo hace ser optimista. ¿Efectivamente se está aplanando tanto o se va a aplanar, digamos? Es más que se va a aplanar que lo que se está aplanando. Okay. Porque, a ver, lo cierto es que vos venís todavía pagando los intereses del mes pasado. Claro. La LELIQ son a 30 días, o sea que cuando asumió Milei, recién ahora estás cobrando los intereses del momento en que asumió las LELIQ que se emitieron el último día de Massa, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es más bien lo que se va a aplanar. Pero es cierto que se está suavizando el stock de LELIX y de pases. Sí, de está hecho reduciendo ayer terminó, ayer que quedó en cero el stock del ELIC ayer. Tal cual, exactamente, ¿no? Pero eso recién va a tener efecto a 30 días. Acuérdate que el stock hoy terminaste de pagar los intereses de hace 30 días. Así que bueno, nada, el asunto es, vos tenés un proceso que sí puede ir llevando a la desinflación en algún momento. Lo que pasa es que primero tenés que pasar por toda esta etapa de corrección de precios y después, para lograr efectivamente la desinflación, tenés que hacer que el programa económico efectivamente se realice. Hasta ahora tuvimos el primer medio de gobierno donde el gobierno planteó el programa económico, que tiene estas tres líneas. Una línea que es un ajuste fiscal, una segunda línea que es una licuación / solución del problema de las LELIX, y una tercera línea que es la desregulación, etcétera, de la economía, como para ir mejorando la tasa de crecimiento económico. Ahora, la pregunta que vamos a tener a partir de ahora es, bueno, ¿cuánto de eso se ejecuta? ¿Y qué tan rápido se ejecuta? El proceso de ejecución de ese programa económico. Primera vez se planteó, a partir de ahora viene el proceso de ejecución. Y la clave de todo el programa es fiscal. Si lográs ejecutar y reducir el déficit fiscal, vas a lograr reducir la inflación, vas a lograr hacer que los bonos suban, que haya inversiones, etcétera. Sí. Pero ¿vos crees que la corrección y vos crees que la corrección de precios relativos que viene, tanto en regulado como en no regulado, se puede hacer en forma un poco más gradual? Es decir, uno ve sectores que quieren de alguna manera recomponer en 60, 90 días precios relativos que llevan 20 años de atraso. ¿Hay alguna forma de coordinar que esa recuperación, como nos pasa a todos, digamos, sea más a lo largo del tiempo? En algunos casos entiendo que va a ser así. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de tarifas. Lo que te pasa es que el simple hecho de decir, bueno, voy a reducir un poquito los subsidios, te implica aumentos enormes. Y la razón es que el acomodamiento de precios, por así decirlo, de los otros precios, empiezan a trazar más el tuyo. Voy a poner este ejemplo. Ponele que vos pagabas, para redondear, que el costo de la energía que consumías en tu casa era 350 pesos, ¿no? O sea, $1 oficial de hace 4 meses. Y a vos te subsidiaba el 50%, que era lo que pasaba con la energía eléctrica. Entonces estabas pagando 125 pesos de tarifa para algo que costaba 350. Vino el gobierno y dijo, mira, el dólar oficial no es 350, es 800 ahora. Claro. Bueno, pasamos al dólar 800, entonces el costo de la electricidad pasó de 325 a 800 y vos seguís pagando 125. Entonces, solamente para acomodar la tarifa al 50% otra vez, tengo que multiplicarla por 2 o por 3. Y si encima quiero reducir los subsidios, tengo que multiplicarla por 4. Y ahí simplemente reduje un poco los subsidios proporcionalmente. Entonces, te está pasando esto, que a medida que acomodás los precios, otros se van desacomodando aún más. Entonces, cuando estos se tienen que acomodar, tienen que sobrecorregirse a lo que era hace 3 meses, ponele, para volver a estar donde estaban antes. O para poder reducir los subsidios un poquito, ¿no? Y eso es lo que te va a pasar, por ejemplo, con las tarifas de electricidad y gas. Bueno, de hecho, con la nafta, las petroleras dicen que pagan barril criollo a $68 y que antes era 350, claro, y ahora eso es a 800, 820. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, fíjate, con todos esos precios te pasó eso. Con corregir el dólar, ahora el subsidio se tiende a disparar. O sea que si no se clava el tipo de cambio, no hay solución acá, Fausto. Bueno, exactamente. Pero para clavar el tipo de cambio, tenés que
parar de emitir y además eliminar el déficit fiscal. Por eso ahora el problema, el segundo problema ahora es la ejecución de todo el programa. El programa tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cuánto de eso se va a ejecutar y qué tan rápido se va a ejecutar? Es la pregunta de ahora en más. Bueno, en cualquier caso, y volviendo al principio de esta conversación tan interesante, Fausto, la inflación prevista para este año 2024 está en el mismo orden de la inflación que ocurrió el año pasado y que para enero hay que esperar entre 20 y 25, digamos. Sí, yo creo que va a estar un poquito por arriba del año pasado. Okay. Porque ya con estos ajustes, con lo que estamos comentando recién, estos ajustes de precios ya te ponen en inflaciones mucho más altas, ¿no? Sí, claro. O sea, vos pensás que el año pasado no tuvimos meses de 20%. Entonces este año, ya tener, bueno, excepto diciembre, ¿no? Pero ya este año te deja un arrastre de diciembre más enero, posiblemente febrero y marzo, con inflaciones bien arriba del 10%, que el año pasado no fueron tan comunes. Y eso ya te pone en un nivel mucho más alto de inflación que el año pasado. Aún si lo bajás para fin de año, te va a quedar una inflación para mí de arriba del 250%. Wow. Bueno, Fausto Espotorno. Gracias, Fausto, que tengas un buen fin de semana y gracias por todo. Hasta luego.